En Radio Urbana Buenos Aires, puntuales como les dijimos, tenemos la posibilidad de saludar al Community Manager, a algo más que eso, al hombre que maneja el éxito de TikTok de Javier Milei. Iñaki Gutiérrez está con nosotros, a ver si lo vemos. Iñaki, ¿cómo estás? Buen día. A ver, ahí estamos tratando que se escuche. A ver, Iñaki, ahora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Perfecto, maestro, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo tranquilo, ¿vos? Bueno, bien, bien. Primero, está claro, porque la gente te está viendo, ¿cuántos años tenés, Iñaki? 22 años. 22 años. Entiendo yo que parte del éxito de Milei en La PASO tiene que ver con el laburo que ha hecho este hombre con Milei. Y otra de las cosas que quiero ponderar, que hoy día la comunicación de jóvenes entre jóvenes es decisiva para entender los nuevos lenguajes de las redes. ¿Lo sentís así? Que realmente la herramienta de entender desde tu edad qué es lo que necesitaban comunicar los jóvenes fue importante, más allá de tus conocimientos, que ahora lo vamos a plantear. Yo creo que fue fundamental a la hora de hablar del porcentaje que sacó Javier Milei en La PASO, que hay un gran porcentaje que corresponde a la juventud y en consecuencia a TikTok, porque la verdad que es una red social tremendamente masiva que llega a un montón de personas, que nos ha permitido a nosotros tener un promedio de visualizaciones de 6 millones por video, que le ha permitido a Javier amplificar su mensaje, y me parece que justamente en ese sentido la estrategia comunicacional no puedo decir que no fue exitosa, no por los números de TikTok, sino por el porcentaje que sacó Javier. Me parece que dependía de muchas cosas y me parece que esas muchas cosas se dieron, y una muy importante fue TikTok, sin dudas. TikTok, sin duda, que vos lo venís manejando en contenidos realmente muy bien. Y acá hay algo que se les escapó la tortuga a otros candidatos. Larreta lo hizo, pero lo hizo mal. Lo venimos planteando en nuestras redes también, que por un momento parecía que subestimaba a los jóvenes con el contenido y el lenguaje que les daba. Pero bueno, las cuentas de Milei son las que claramente tienen más seguidores respecto de Bullrich y de Massa, que ni siquiera tiene TikTok, ¿no? Bueno, Massa, vos sabés que a mí me da mucha risa porque me considero un militante raso, pero pareciera ser que las declaraciones, las notas últimas resonaron un poco capaz en la estrategia Sí. de los principales candidatos, porque Massa ahora tiene TikTok. Hace muy poquito se hizo uno, empezó a subir videos, con lo cual, bueno, nosotros somos amantes de la competencia, así que bienvenido sea, y bueno, Ajá. daremos la batalla y también. Las medidas de hace 2 domingos las comunicó por redes, Sí. pero alguien le observaba, y yo aboné esa crítica, que las comunicó de manera televisiva, ¿no? Y en parte ese lenguaje tan formal, como si lo hiciera yo, que hace años que hago tele y puedo estar frente a una cámara, tampoco pega más allá del contenido. ¿Cómo viste esa comunicación de Massa? ¿Te acordás que hace 2 domingos, cada 15 minutos, sacaba algún anuncio para paliar la devaluación y demás? Sí, sí, es más, lo hizo hasta de una manera muy Juntos por el Cambio, ¿no? De traje, hablándole a la cámara de frente, Claro. con el fondo de flores, de hojas, de árboles. Creo yo también con un tono bastante presidencial, que me parece que justo Sergio Massa es algo de lo que tiene que utilizar menos, porque una cosa es cuando uno aspira a la presidencia, otra cosa es cuando uno forma parte del Poder Ejecutivo, no en el cargo de presidente, pero en el ministro de Economía, que es un cargo tan importante en cualquier lugar del mundo y muchísimo más en la Argentina. Me parece que lo que hizo fue asumir el desastre y a la vez volver a cometer un error comunicacional gravísimo, que es creer que los pibes quieren que les hables como si estuvieras en la tele. Y la verdad que los pibes justamente lo que buscan al seguirte a vos, persona, seas quien sea, es Sí. ver contenido genuino, tuyo, propio, en primera persona, y no algo replicado de las demás redes o algo aplicable a la televisión y a la radio. Me parece que el mensaje tiene que ser para la radio, otro mensaje para la tele, siempre obviamente hablando de lo mismo, ¿no? Pero la Claro. manera en la cual uno comunica tiene que ser distinta. Hay gente que nos está viendo, te está viendo y que está entendiendo parte del fenómeno TikTok.
Hay muchas personas mayores de 30 años que no tienen cuenta, otros sí, no es que solo están los jóvenes en TikTok, pero hay algo respecto de la progresión geométrica que tiene un video inmediatamente de publicado y luego cómo se puede dar el fenómeno de alcance cuando realmente TikTok rompe y pega. Explica un poquitito ese fenómeno inicial con la que vos te jugás cuando lanzás un video de Javier. Bueno, nosotros, una vez que el video está subido, ¿Mm? corre un primer minuto, que es un minuto de revisión de la plataforma, que la plataforma se fija, digamos, que Javier o el mensaje de Javier no haya incumplido ninguna de las normas, no muestre ningún acto de violencia, no utilice ninguna mala palabra, no vulnere a ningún grupo protegido por la plataforma. Nosotros a día de hoy no hemos tenido un solo, se denominan strikes, ¿no? Uno puede llegar a tener hasta 4 o 5 strikes de acuerdo a la fuerza que estos tengan. No es lo mismo capaz hablar contra un grupo protegido que mostrar violencia, pero eso es una ponderación propia de la plataforma. Ujú. Nosotros a día de hoy no tenemos ninguno. Y bueno, corrido o pasado ese primer minuto, comienza, digamos, un momento en el cual la plataforma, a partir de ese primer minuto, va mostrando ese video a cierta cantidad de gente que a raíz de la reacción que tengan, de la interacción que tengan con el video, cuánto tiempo se queden viéndolo, si le dan like, si lo Claro. guardan, si lo comparten, si lo comentan, va a ir mostrándoselo a más gente. En lo que la relación muestreo 1 sea negativa para con respecto a la del muestreo 2, es decir, más gente mire la del muestreo 2, más gente, el porcentaje de interacción sea mayor, más se va a amplificar el video y viceversa. Si yo tengo de 10 personas que yo le mostré en el primer muestreo, lo likearon 8, y en el segundo muestreo de 20 lo likearon 7, Se el frena. video va a ir cayendo. Claro, se frena. Sí. ¿Qué importancia es Milei como candidato con lo que puede ser su carisma para los jóvenes respecto de si ahora yo te digo, che, le tenés que manejar la cuenta a Bullrich, que parece la abuela de todos nosotros? ¿Qué importancia jugó Milei más allá de tu estrategia tiktokera? Es una cuenta que hace mucho, ahora vamos a hablar de qué cuentas son, hace mucho que Milei está en redes, ¿no? Pero ¿qué Sí. importancia tiene el personaje en sí? Es crucial el momento histórico, es crucial que sea Javier Milei quien da el mensaje, es importantísimo la manera en la cual lo da, las muletillas que utiliza. Javier Milei es todo para mí en lo que es el éxito que tiene TikTok. No deja de haber una estrategia que permitió que ese éxito se profundice y que ese éxito se mantenga. Pero la verdad que yo creo que le falta mucho carisma a la hora de hablar a Patricia, lo mismo para con Sergio Massa, me parece que Javier lo tiene y además tiene un mensaje y un contenido atrás muy importante, porque si fuera solo carisma, de esta crisis no salimos con carisma. Entonces una cosa es tener carisma para proponer y otra cosa es tener carisma para hablar pavadas, ¿no? Y Ujú. me parece que eso fue un poco lo que nos pasó. Teníamos un gran candidato con grandes propuestas y una gran manera y un gran activo que es la comunicación que él tiene y que él hace hace un montón de tiempo que vos recién mencionaste. Sí, yo no quiero discutir en relación a las grandes propuestas, sino hablar de cuestiones más técnicas, pero estuve viendo otras entrevistas que vos diste y hablabas algo de la importancia de la pregunta disparadora y que él era una especie de autorreportaje donde vos le dabas el pie y ahí en ese tipo de comunicación, donde sobre un tema en particular él comunicaba en un reel en pocos segundos o minutos, eso daba una oferta de ideas que efectivamente fue un éxito. Esto sigue siendo así, vos vas, estás con él y le planteas una pregunta de un tema, ¿no? Sí, 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 es más, hoy mismo vamos a subir un video bueno, que lo grabamos ayer por cuestiones de tiempo, digamos, mías de la facultad, él bueno, del laburo mismo que implica la campaña. Y es esta dinámica que te cuento, ¿no? Capaz yo le acerco una declaración de algún candidato, le acerco algún tipo de declaración de alguna persona destacada o que su opinión sea destacada en el campo de la política o de la economía, Sí. o mismo las propuestas de Javier. Y con respecto a las propuestas en específico, la verdad es que yo creo que jugaron un rol fundamental, porque Ok. gusten o no están. Ujú. Las de Bullrich no las conocemos, y las de Massa, por más de que las conozcamos,
la verdad es que no terminaríamos de entender por qué no las está aplicando o por qué el 50% del país se encuentra bajo la línea de la pobreza, con lo cual la propuesta que pueda llegar a tener Massa me suena más a un chiste que a otra cosa. Si Milei hubiera sido un hombre con pasado político, ¿eso te hubiera jugado en contra? Totalmente, porque me parece que Ajá. justamente el pasado político no solamente implica haber pensado diferente y hoy estar diciendo otra cosa, sino que nosotros entendemos que toda la dirigencia política es partícipe de este fracaso. Y el fracaso está a la vista, no es una opinión. No Bien. es que yo creo que la Argentina hoy tiene índices de pobreza muy altos. La pobreza es alta en la Argentina. Te Eso es saluda una César, realidad. mi compañero acá en la mesa. Iñaki, ¿Cómo estás, César? ¿cómo te va, Iñaki? Buen día. Estaba pensando mientras vos analizabas todo lo que tiene que ver el público, la recepción, si, no sé si ustedes pensaron en esto, si ya se habrá agotado ese público de TikTok. ¿A qué me refiero? Hay un voto joven, una tribuna que consume las redes. Llega un momento en el que ya no vas a poder seguir creciendo, porque a mí me da la sensación, es un olfato, una percepción, no sé si ustedes lo pueden tener medido, de que por ahí a todo el público joven o que consume esas herramientas ya les llegaron. A algunos les gusta, otros no les gusta, pero ya les llegaron a todo ese público y por ahí empieza ahora una etapa de la campaña donde le tenés que hablar al otro 60-70% que no es el que no te votó porque te conoce de redes y no te quiere, o porque no consume redes pero no te votó. ¿Y cómo se le va a llegar a ese público? ¿Qué tienen pensado? O si ustedes también están ante ese problema, ¿no? De decir, che, me parece que ya le llegamos a todos los que le podíamos llegar con esta herramienta. Bueno, es una dinámica bastante interesante la que planteás porque siempre uno hace un análisis, ¿no? De decir, bueno, yo tengo un límite, que el límite, por ejemplo, si yo me pusiera muy, pero muy exquisito, es toda la Argentina, pero después tengo que quedarme con el 70%, o mejor dicho, con todos los habitantes registrados para votar, entonces ya se te van los debajo de 16, y después vas y me decís, no, bueno, pero el 70% de votar, entonces se te va haciendo cada vez un muestreo más chico, eso es cierto, y tenés un límite en total, porque no, Claro. de mínima, mirá, si me quisiera poner todavía más grande, de mínima los hispanohablantes, ¿no? Porque nosotros hemos videos en castellano, con lo cual, Ujú. aunque todo el mundo estuviera de acuerdo con nosotros, solamente el TikTok hispanohablante nos va a responder. Pero yo creo que es tan masivo, es tan grande y es tan incalculable, por ejemplo, cuántas veces, no sé si ustedes tienen hijos o amigos, vamos más Sí, fácil, cuántas veces un amigo en una sala les habrá dicho, che, mira esto. Bueno, ese che, mira esto no está contabilizado. Yo no tengo manera de claro. saber si vos viste el video y te gustó a vos o si lo viste en un asado y dijiste, che, hagan silencio un segundo, miren esto. Y lo Ujú. vieron 10 personas más. Entonces, la verdad que por lo menos en lo que respecta a TikTok, me parece que por lo menos pensándolo, no sé, en términos el otro día lo hablábamos con otro de los chicos que también usa un TikTok que apoya a Javier, pero no es el de Javier. Y él me decía, ¿no? Esta cuestión de nunca poder llegar a medir el alcance total del video y a la vez cuánta gente de otros países lo ve, cuánto repercute eso en todo lo que tiene que ver con amplificar el mensaje. Y yo creo que todavía nos falta llegar a mucha gente A en más TikTok. gente. Justo me Yo quería estoy detener seguro. en esto respecto de la cuenta oficial y las cuentas paralelas, la importancia de lo que pasó en TikTok respecto de todo lo que se comparte, todo lo que se replica, todo lo que evidentemente hace que de la cuenta original pase a otras cuentas o lo que te aportan los fans, la situación de las no oficiales. ¿Cómo es un poquitito esto? Porque me parece que ahí también tuvieron un montón, ¿no? Ese es el fenómeno del TikTok. Eso es totalmente cierto. Hemos tenido, la verdad que ayuda de un montón de gente, nada, Claro. orgánica, que desde su casa ha compartido videos. Me pasa a mí mismo que salgo capaz de alguna entrevista y encuentro un video mío diciendo yo, imagínate Javier, con no sé, 50.000 likes y vos decís, che, yo no subí esto, yo no lo recorté. Y bueno, es un poco, me parece que lo orgánico y lo natural que tiene esto, ¿no? O mejor dicho, lo inorgánico y lo natural que tiene esto, ¿no? La Claro. cantidad de gente que se ha ido sumando a lo largo del camino, que ha ido aportando su granito de arena, y hoy cualquier persona con un celular puede hacer de militante, de periodista, comentar la realidad, con lo cual me parece que en ese sentido es muy positivo que toda la gente se sume desde el lado en el que piense a contar la realidad de la manera en la que la ve. Iñaki, por ejemplo, hoy Milei va a estar en Ramos Mejía a las 15 en La Matanza y luego se va a Merlo. ¿Algo de eso va a volcarse en TikTok o eso es para otras redes?
La verdad que yo creo que el sentido más de las caminatas es pura y exclusivamente el territorio. Por supuesto hay un montón de contenido que se puede utilizar, pero es más el afianzar el territorio, Claro. recorrer bueno, la provincia, que si hablamos de números, hicimos una gran elección, pero no deja de ser uno de los distritos en los que más flojos estuvimos comparado por ejemplo, Salta, Misiones, Tucumán, digamos, las 16 provincias en las que hemos ganado. Pero sí, 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 yo tengo, por ejemplo, un video de hace un tiempo en el que él cruza una marea de gente y me saluda. Obviamente yo no me veo en el video, yo le doy la mano, Sí. pero el video quedó muy bien. Otro en el que está dándole unos besos a unos perritos que se cruzaron ahí en medio de la movilización, pero no hablamos en específico del lugar en el que está. Digamos, se mostró como Milei en Claro. la calle, podría haber sido en La Pampa o podría haber sido acá en Cabildo y Juramento, pero sí pega el contenido. Contale a la gente que vos en algún momento tuviste la inquietud de conocerlo, le pediste un café, se sentaron y ahí le planteaste esta idea a la que accedió rápidamente. ¿Cómo fue eso? Contanos un poco más cuándo fue y demás. Bueno, fue más o menos en junio del 2021. Yo me acerqué a una caminata y le hacía caminatas en la Ciudad de Buenos Aires, salía a caminar, caminaba 3 cuadras y bueno, después se iba a otro lugar y caminaba otras 3 cuadras, trataba de dialogar con la gente, contarle sus propuestas. Yo me acerqué en una de esas caminatas y él me saludó muy, muy afectuosamente. Yo entiendo, creo que él capaz ya había visto, no sé, algún tipo de contenido de mí o algo había Claro. oído de mí o sencillamente me saludó así porque él es una persona muy, 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 muy cariñosa, más con el cariño de la gente. Y le dije que bueno, nada, que me gustaría hablar con él. Conseguí su número, al otro día le hablé, ese mismo día nos vimos y en un café, bueno, es que yo le digo que me parece que la campaña, en ese momento, bueno, la campaña de la ciudad, y a posteriori ya estaba claro que él quería ser candidato a presidente. Yo le comuniqué que para mí iba a ser la diferencia total y absoluta las redes sociales y muchísimo más, y en específico TikTok, para los oyentes en específico y para quienes no usan TikTok. Claro. El promedio de likes que pueda tener una persona en Twitter, un candidato a presidente, es de 15.000, 20.000. El que pueda tener en Instagram es de 100.000 y el que pueda tener en TikTok es de 800.000, 1.000.000. Con lo cual estamos hablando de una relación en la cual por lo menos a Twitter lo supera por 50 y a Instagram por 10. Ah, es Estamos impresionante. hablando, Increíble. impresionante por eso, En ¿no? relación a la llegada física o la llegada de la Sí. militancia territorial, haber entendido eso es clave y a los otros se les escapó la tortuga, claramente. Te saluda, Totalmente, que Massa se haya Ya lo hecho un saludé, ya TikTok lo saludé. después de las PASO, yo no tener ni idea realmente de nada. te saluda Iván Cerezuela, que también te quiere hacer una pregunta y ya vamos promediando el reportaje. Iñaki, Hola, ¿cómo Iván. andás? Buen ¿Cómo día. estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Mi consulta es la siguiente. Primero, bueno, vos específicamente estás abocado a lo que es TikTok, pero te pregunto cómo es la relación quizás con las otras redes sociales de Javier, si es que la maneja él o si tiene gente alrededor trabajando. Y la segunda es, en las últimas semanas, Javier hizo mucho hincapié en las operaciones, ¿no? Por parte de los grandes medios de comunicación. Digo, ¿se trabajó en algo de eso? ¿Te planteó hacer algo en TikTok relacionado a eso? Mira, empiezo con la primera. Con respecto a Instagram y Twitter, las maneja él. Yo hay veces que le puedo acercar un recorte de un tweet de él, por ejemplo, para que él suba a Instagram, o redactar algún tweet que es referido a alguna cita textual o algo que él haya dicho, pura y exclusivamente para ahorrarle el tiempo de hacerlo, pero el manejo es pura y exclusivamente de él. Luego yo, bueno, sí, colaboro con Facebook bastante. Y con TikTok, bueno, lo manejo totalmente yo. Claro. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, hay muchas cuestiones que él a veces se ve obligado a hablar en vivo, de las cuales él preferiría digamos, cree que hay otras cosas de las cuales hablar en TikTok antes, como puede ser, por ejemplo, medidas económicas, declaraciones de parte de otros candidatos, pero el alcance en TikTok es tan grande que capaz a él, como vos bien dijiste, lo operan mediáticamente diciendo, por ejemplo, que él dijo, no sé, que va a obligar a la gente a usar un guardapolvo violeta. Vamos a poner un ejemplo que no se pueda sacar de contexto. Capaz en La Nación Más lo vieron 300.000 personas. Y entre Twitter y demás, 1.000.000. Si yo lo hago hablar del tema, capaz lo ven 10 millones de personas. Entonces, hay pensamos mucho qué nos conviene y qué no nos conviene salir a desmentir, porque hay veces que salir a desmentir significa que nosotros le vamos a terminar dando
10 o 15 veces más repercusión a las cosas de las que ya la tienen. Ahí va, ¿no? me interesa eso respecto de las respuestas y las réplicas y elegir el lugar. Vale decir que TikTok no siempre es la primera plataforma para comunicar, que si tiene que ver con el puterío político específico, a otro lado, ¿no? Es que me parece que el puterío político específico, me parece que por definición es en Twitter, por definición. En Twitter, perfecto. Pero además está esta cuestión de, primero es muy difícil salir a contestar en TikTok de forma rápida como uno lo podría hacer. Por ejemplo, no sé, vos me insultás a mí en Twitter y yo te puedo poner un emoji riéndome. Uno no puede poner un emoji riéndose en TikTok y capaz es demasiado salir a hacer un video porque una persona me insultó, por ejemplo. Sí. Y en segundo lugar está esta cuestión del alcance que tenemos. No tenemos un alcance tan grande que hay veces que no amerita salir a desmentir algo que lo vieron 100.000 personas. No, ya te entendí, te entendí perfecto, te entendí perfecto en ese punto. César. Sí, yo estaba pensando, no sé si ustedes ya reflexionaron sobre esto, pero ¿qué tipo de lugar va a tener este tipo de comunicación en una eventual presidencia de Milei? El primer lugar, olvídate. Bueno, o sea, presidente, ocupando rol institucional y demás, siguiendo con el mismo tono. Para mí es un antes y un después, pero a ver qué dice Iñaki. Claro. Mirá, para mí, y esto es también es un algo que a mí me genera dudas todos los días, porque esto no deja de ser, por más de que no cobro un mango, mi trabajo, mi día a día, además de las carreras que estudio. ¿Cómo no te pagan? No, ahora vamos a eso, porque yo ya lo sabía. Lo tienen a café con leche y almuerzo. No. Ahora vamos a eso. No, es una locura, no. Pará. Dale, sí. Pero a mí me genera muchas dudas, porque también me parece, hay muchas veces que como pibe decís, no, bueno, esto no va a tener lugar, o yo no voy a tener lugar para hacerlo. Pero también te pones a pensar, y las cosas van cambiando, ¿no? Imagino que Perón, cuando empezó a comunicar las cosas por radio, cambió un poco la manera de hacer política para él. No sé, en los 60, en los 70, con la tele lo mismo. Entonces, lo que te quiero decir es, creo que los diferentes mandatarios que ha tenido este país han tenido también un poco que adecuarse, porque uno marca agenda, pero también la agenda lo Mira, va a ser así, ¿no? Transmite LRA Radio Nacional en su cuenta de TikTok oficial y va a ser así, porque ¿cómo vas a hacer que los pibes vayan a la tele si les dijiste durante toda la campaña que en la tele no era? Claro, pero el tono, el estilo por ahí cambia, ¿no? Probablemente. No, mirá, yo creo que es algo que es tan Javier Milei, la cuenta es tan sencillo cuando grabamos un video, no hay nada que actuar, es el 100% que yo no creo que él pueda salir de eso y me parece bien que no salga de eso. Porque la verdad que marcar una frontera imaginaria el 10 de diciembre, en el que tenemos un Javier Milei antes y uno después, hablando en un tono distinto, cuando la realidad es que hoy, si uno hablara de un tono distinto, hoy debería ser ese tono distinto, porque hoy él debería venderse con ese tono distinto para que lo voten, pero no, él se vendió con el tono que él lleva constantemente, con él como persona, y le ha ido maravilloso. Es buena respuesta. Ahora te voy a meter un poquito en un quilombo, porque hasta ahora todo viene muy suave. Claro, no. Que es, por un lado, repudiar si es verdad que ayer a Lilia Lemoyne le tiraron querosén, me parece una barbaridad y demás, pero veníamos estos días haciéndole una crítica de esos audios que pueden circular donde se instruye trabajar en una idea de fake news o de un contenido apócrifo para que la gente lo crea, y no tiene que ver con TikTok. Vos no tenés nada que ver con esa línea, pero digo, si en el debate de la comunicación te chocas con esto, ¿vos cómo reaccionás? A mí me parece que es nuestro deber como personas, por lo menos en el lugar en el que yo estoy, ser demasiado precisos con la información que utilizamos. Y te digo más, a mí en el último tiempo ya ni siquiera me permito, si hay un 46.5, por ejemplo, de inflación, ya no me permito el 47 o 46, claro. Trato de ser muy puntual, porque mientras más precisos seamos y le demos más herramientas más precisas a la gente para elegir, menos van a tener para corrernos a nosotros después, pues nosotros vamos a haber sido 100% sinceros a la hora de comunicar la realidad, a la hora de comunicar nuestras propuestas. Me parece que siempre el ensanchar algo o el sacarlo de la realidad, cuando el frisbee vuelve, te termina pegando con más fuerza a vos. Y además hay una responsabilidad propia de que hay que comunicar las cosas como son. Uno no o sea que básicamente si detectás que alguien está en esta, estás en contra.
Si algo, o sea, nunca vas a ver de mis redes personales o de las que yo manejo a Javier una noticia que sea falsa. Ok. Y si llegás a ver una noticia que sea falsa, me la comí tanto como, ¿entendés? Sí, sí, O sea, te lo fui creíste. víctima tanto como lo fuiste vos porque Puede realmente no pasar. me di cuenta. Bien. Pero adrede jamás. Sos un hombre de la democracia, tenés 21 años, toda tu vida la desarrollaste en democracia. Gracias a Dios. Gracias a Dios y queremos que siga porque van 40 años que se van a cumplir el 10 de diciembre. ¿Te aparece todo este debate en relación a lo que quiere instalar Villarruel? ¿Qué haces? ¿Te agarrás la cabeza? ¿Lo entendés? ¿No podés opinar? No, yo opinar siempre y va un poquito de la mano con lo que dije antes. No, Sí. no cobro un mango y eso tiene un poco que ver. Digamos, yo... Te da libertad. Ok. La libertad esa no la negocio y tampoco creo que uno esté obligado a callarse la boca si cobra plata, pero digo, Claro. el tampoco depender económicamente de la actividad te da una libertad total y absoluta para poder manejarte como quieras siempre. Cosa que valoro demasiado. Muy bien. Demasiado. Entonces, Yo el día de ayer no participé del evento porque me encontraba rindiendo Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. No tengo conocimiento de lo que sucedió con Lilia, sí me tocó leerlo hoy en la tapa del diario Clarín, que la rociaron con querosén, cosa que, bueno, como vos dijiste, en caso de que haya sido así, es totalmente repudiable. se repudia. Y con el respecto al homenaje que hizo ayer la doctora Villarruel en pos de las víctimas del terrorismo de Erpi Montoneros, yo creo que no podemos hablar de muertos peores que otros. Y yo creo que en lo que hubo muertos, y sabemos que los hubo por parte del terrorismo de Estado, y sabemos que los hubo por parte del terrorismo de Erpi Montoneros, me parece que ambos grupos deben encontrar los lugares para honrar a sus muertos. Yo eso banco. Lo que no podemos volver sobre la teoría de los dos demonios, ¿sí? Porque una cosa es el genocidio desde el Estado como crimen de lesa humanidad y otra cosa es una situación de terrorismo en relación a ponerlos en el mismo nivel, porque ya lo dijo la justicia cuando dictaminó la responsabilidad de los comandantes. Pero banco que todos los familiares tienen derecho a sentir y a honrar a sus víctimas. En ese sentido, sí. Sí, a mí me apena muchísimo que no se pueda convivir en un país en el que, como vos decís, ya entendimos que los militares deben estar dentro del cuartel o haciendo sus ocupaciones propias de ser un militar, Claro. pero no en la casa de gobierno, y que al mismo tiempo no se haya entendido que también hubo un exceso por parte de Erpi Montoneros en que haya un montón de civiles que perdieron la vida y que familiares de esos civiles no puedan honrar a sus víctimas. Yo creo que la Argentina hoy se debe a otros debates. No es que esté pasando la página, pero... No, yo pienso lo mismo. Hay debates que para mí ya entiendo. están, ¿no? Y yo entiendo todo lo que sucedió, pero para quienes nacimos después de todo esto, es imposible no mirar más a, como vos decís recién, ahora nos vamos a Ramos Mejía y a Merlo. Y yo veo la realidad en Ramos Mejía, en Merlo, veo la realidad en Loma de Zamora, y la verdad que me parece que el debate importante, la realidad es esa, ¿no? Esa es la realidad de hoy, ese 63% de los chicos que no tienen para comer en el conurbano. Yo por lo menos en el tiempo que a mí me queda y en el tiempo libre que tengo por fuera de la facultad, estudio economía en la UBA y Derecho en la Universidad de Buenos Aires, prefiero dedicarme a que esos argentinos hoy puedan tener un plato de comida y hoy puedan pensar en un futuro próspero y mejor. Ahí está. Le decimos a la gente que estás estudiando 2 carreras a la vez. Así es, economía en la Universidad de Belgrano y Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Perfecto, impresionante. Y además le hace las redes a Milei por la que no cobra, que es lo que nos quedó pendiente. Esto es el recorte que vamos a usar para TikTok. Por favor, páguenle a este chico lo que le tienen que pagar por hacer el trabajo que hace. Él no quiere cobrar. Mención honorífica, y debo decirlo, a mis padres que me bancan todos los días, ¿no? Me ayudan. Muy bien. Pero igual, ¿Vecino de qué barrio sos, Iñaki? Yo soy de Barrio Colegiales. De Colegiales, muy cerca de la radio, Mirá, che. sí, estamos Sí, cerca. sí, No, he ido una vez. Estuvo una vez, sí, estuviste en el programa de Es más, Gianluca. no fui porque terminé a las 11 una clase. Bien, bien, yo pensé porque estabas en la ducha. Bueno, No. che, maestro, gracias. Hay mucha gente escribiéndonos y realmente sorprendidos por la característica de la nota. Para mí fue un notón, te agradezco mucho. Seguimos en contacto, ¿eh? Yo a ustedes por el espacio. Les mando un abrazo muy grande a los tres y bueno, que estén muy bien. Iñaki Gutiérrez, el CM, sobre todo de TikTok, de las redes sociales de Javier Milei. Un gran saludo para Gianluca Cámpora, que consiguió la nota se dio. Una persona como nosotros, no era un robot, no era un troll. No. Alguien que ahora entendemos un poco más, ¿o no? Es muy sólido
de la manera que explicó las cosas. Sí, ¿no? Un conocimiento técnico de cómo se manejan las redes, que es... Yo igual banco que le tienen que pagar, loco. No, le tienen que Pero pagar. bueno, O sea, está todo bien que él como militante haga un montón de cosas, como hacen Cibermilitante. un montón de militantes en todos los espacios políticos, pero ya esto es un